Profesorado semipresencial, Consejo de Formación en Educación. Materia, Análisis 2 del Profesorado de Matemáticas. Tribunal, Jorge Bisset y Cecilia Russo. Tema, ecuaciones diferenciales de variables separables. ¿Cuándo aparecen las ecuaciones diferenciales? Las ecuaciones diferenciales aparecieron por primera vez en los trabajos de cálculo de Newton y de Leibniz. En 1671, en el capítulo 2 de su trabajo Método de las fluxiones y series infinitas, Newton hizo una lista de 3 clases de ecuaciones diferenciales. Las podemos ver a continuación. Resolvió estas ecuaciones y otras usando series infinitas y discutió la no unicidad de las soluciones. Bernoulli propuso la ecuación diferencial de Bernoulli en 1695. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de la forma y' más p de x por i es igual a q de x por i a la n, para la que luego, en los siguientes años, Leibniz obtuvo sus soluciones mediante simplificaciones. ¿Qué son y para qué sirven? Las ecuaciones diferenciales son una ecuación matemática que relaciona una función con sus derivadas. En las matemáticas aplicadas, las funciones usualmente representan cantidades físicas, las derivadas representan sus razones de cambio y la ecuación define la relación entre ellas. Como estas relaciones son muy comunes, las ecuaciones diferenciales juegan un rol primordial en diversas disciplinas, incluyendo la ingeniería, la física, la química, la economía y la biología. ¿Qué significa resolver una ecuación diferencial? Para resolver una ecuación diferencial tenemos que encontrar en cada caso que sea posible la función o las funciones que satisfacen la igualdad, es encontrar el conjunto solución. No toda ecuación diferencial tiene solución y si la tiene, no siempre es posible hallarla. Muchas veces nos podremos acercar a ellas por medio de los programas informáticos. Puede tener infinitas soluciones y si se dan las condiciones suficientes pueden determinarse una única solución. Buscaremos que la función incógnita que tenga como dominio el intervalo más amplio posible. Ejemplo de aplicación. Ley de enfriamiento de Newton. Trata sobre la velocidad con lo que los objetos tienden a enfriarse o a calentarse para igualarse con la temperatura del ambiente. Esto se visualiza muy bien con el ejemplo de las tazas de café. Supongamos que la temperatura ambiente es de 21 grados Celsius y que tenemos una taza de café a 75 grados Celsius. Según vaya transcurriendo el tiempo, la taza de café se irá enfriando hasta igualar a la temperatura del ambiente. Lo mismo ocurre si tenemos una taza de café a 15 grados Celsius. Se irá calentando hasta llegar a los 21 grados Celsius. Utilizando ecuaciones diferenciales, podríamos dar respuesta a preguntas del estilo: ¿cuál será la temperatura de la taza de café después de haber transcurrido 10 minutos? Clasificación de ecuaciones diferenciales. Se clasifican en ordinarias, la función desconocida es de una variable. Parciales tienen funciones de varias variables. Lineales son del tipo a sub n de x por i elevado a la n más a sub n a la menos 1 de x por i elevado a la n menos 1 más a sub 1 de x por i' más a sub 0 de x por i elevado a la c, que es igual a b de x. Aclaración: i es una función de variable x, o sea, i de x, e i' y sub n son las derivadas sucesivas de i, que también son funciones de x, o sea, i' es igual a i' de x. Escribiremos i segunda hasta i elevado a la e. No lineales son de la forma i' más seno de x más i igual a e elevado a la x. Orden. El orden de una ecuación diferencial ordinaria es el orden de la de mayor derivada presente en la ecuación. La ecuación diferencial de primer orden es la que vincula la función, su derivada y la variable.
En el primero de los ejemplos, este era t, y en los siguientes es c. Algunos tipos de ecuaciones diferenciales: las de variables separables, las lineales de primer orden, dentro de estas encontramos las de Bernoulli y las de Riccati, y las de lineales de segundo orden con coeficientes constantes. A continuación, haremos un breve resumen de las expresiones generales de cada una de las ecuaciones diferenciales mencionadas. Ecuaciones diferenciales de variables separables. Son de la forma y' igual a f de x por g de y, con f y g continuas en cierto intervalo de reales y g sin raíces en el intervalo. Ecuaciones de primer orden. Como expresión general, tienen y' más alfa de x por y más beta de x, donde alfa y beta son funciones de las que se analizarán en cada caso. Si beta es la función nula, se dice que la ecuación es homogénea, y en caso contrario la llamaremos no homogénea. Homogéneas son de la forma y' más alfa de x por y igual a 0, con alfa continua en cierto intervalo de reales. Y no homogéneas son de la forma y' más alfa de x por y igual a beta de x, con alfa y beta continuas. Ecuación diferencial de Bernoulli. Son del tipo y' más alfa de x por y es igual a beta de x por y elevado a la x, con k distinto de 1 y k distinto de 0, y las funciones alfa y beta continuas en cierto intervalo. Ecuación diferencial de Riccati. Son del tipo y' es igual a alfa de x por y al cuadrado más beta de x por y más gamma de x. Y si gamma de x es 0, la ecuación diferencial de Riccati se convierte en una ecuación diferencial de Bernoulli. Ecuaciones diferenciales de segundo orden con coeficientes constantes. Se trata de la ecuación de la siguiente forma: a por y segunda, o sea la derivada segunda, más b por y' más c por y igual a d de x, donde a, b y c son constantes, con a distinto de 0 y d una función. Si d es nulo, la ecuación diferencial se llama homogénea y es de la forma a por y segunda más b por y' más c por y igual a 0. Si d no es nulo, la ecuación diferencial se llama no homogénea y es de la forma a por y segunda más b por y' más c por y igual a d de x. En este video nos centraremos en el trabajo con ecuaciones diferenciales de variables separables. Como ya mencionamos, son las ecuaciones de la forma y' igual a f de x por g de y, con f y g continuas a cierto intervalo de reales, y g sin raíces en el intervalo. Se resuelven de la siguiente forma: y' dividido g de y es igual a f de x. Como g de y es distinta de 0 en cierto intervalo, entonces la función 1 sobre g no solo existe en él, sino que es continua. Por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo integral, sabemos que 1 sobre g tiene primitiva. Llamaremos h a dicha primitiva. También, por el teorema fundamental del cálculo, sabemos que f tiene primitiva en el intervalo en el que es continua. Le llamaremos f mayúscula a dicha primitiva. Integrando la última ecuación, para la cual debemos utilizar el método de sustitución, obtenemos h de y es igual a f mayúscula de x más k. Como h' es 1 sobre g, esta última es continua en un intervalo, por lo que no puede tener raíces y entonces su signo es constante. Por lo tanto, g es monótona estrictamente en un intervalo y entonces tiene función inversa h a la menos 1, por lo cual y de x es igual a h a la menos 1 evaluado en f mayúscula de x más k. Con esto estamos en condiciones de deducir que las ecuaciones diferenciales de variables separables tienen solución, aunque debemos considerar que encontrarla depende si podemos o no encontrar dos primitivas, lo que si bien sabemos que existen, podrían no ser expresables en términos de funciones elementales.
En los procedimientos prácticos se suele escribir diferencial de y sobre diferencial de x es igual a y'. Y a pesar de que no es un cociente y tan solo una notación que indica que y es una función derivada respecto de su variable x, procedemos como si fuese un cociente, es decir, diferencial de y sobre diferencial de x, g de y, igual a f de x. Diferencial de y sobre g de y es igual a f de x por diferencial de x. Integramos en cada miembro respecto a su variable y obtenemos la integral diferencial de y sobre g de y, que es igual a la integral de f de x de dx más una constante k. Se calcula ambas integrales y si se puede, se despeja y teniendo así la solución general de la ecuación diferencial. Aplicación. En matemática podemos usar ecuaciones diferenciales para resolver el siguiente ejercicio. Dada una familia de curvas planas, se desea encontrar el conjunto de curvas que corta todas las curvas de la familia inicial de modo que cada una sea ortogonal a todas las otras. Resolución del ejercicio utilizando ecuaciones diferenciales de variables separadas. Primero empecemos con recordar cómo se define ortogonalidad entre curvas. Si cada curva admite una recta tangente a cada uno de sus puntos, diremos que las curvas son ortogonales. Si resultan perpendiculares las respectivas rectas tangentes a dichas curvas en el punto de intersección. Salvo una excepción en que las rectas son una vertical y otra horizontal, para todas las otras tenemos que T1 y es perpendicular a T2, si y solo si el coeficiente angular de T1 por el coeficiente angular de T2 es igual a menos 1. Las rectas son T1 y T2 y sus respectivos coeficientes angulares son M1 y M2. Ahí tenemos un dibujo de dos curvas y sus respectivas rectas, T1 y T2. Las curvas C1 y C2 son ortogonales porque las rectas T1 y T2 son perpendiculares. Tomemos como familia de curvas planas a las rectas que pasan por el 0, 0. Hallaremos todas las curvas de la familia inicial de modo que cada una sea ortogonal a todas las otras. Las rectas que pasan por el origen, a excepción de una, tienen una ecuación de la forma y igual m por x. Trataremos de encontrar una ecuación diferencial cuya solución sea de la forma anterior. Para eso derivamos llegando a que y' es igual a m. Sustituyendo en la primera ecuación llegaremos a obtener la ecuación diferencial y es igual a y' por x, la que puede ser escrita de la forma en la que fue planteada al inicio, es decir, y' es igual a y sobre x, cuya solución tiene como gráfico a la familia de curvas dadas inicialmente. Tomamos ahora una nueva ecuación diferencial, cuyas curvas solución queremos que sean ortogonales a la familia dada. Esta es y' es igual a menos x dividido y. Y' la podemos escribir como menos x, una función de variable x, por 1 sobre y, una función de variable x. Ahí podemos distinguir que estamos hablando de una ecuación diferencial de variables separables y la podemos resolver como previamente habíamos visto. Y por y' es igual a menos x, integramos a ambos miembros, entonces la integral de y sobre el diferencial de y es igual a menos x por el diferencial de x. Y nos queda y a la 2 dividido 2 es igual a menos x elevado a la 2 dividido 2 más k. Realizando los cálculos correspondientes nos queda y a la 2 elevado a la 2 más x elevado a la 2 es igual a 2k. Llamaremos c al número real 2k. Y nos queda y elevado a la 2 más x elevado a la 2 es igual a c, donde es una ecuación de una circunferencia con centro en 0, 0.
Veremos a continuación en GeoGebra cómo quedarían representadas las familias de curvas soluciones. Como ya mencionamos, primero vamos a realizar el haz de recta. Y luego la familia de curvas soluciones, que en este caso son circunferencias de centro en el origen. Si la familia, en lugar de ser rectas que pasen por el origen, son parábolas que pasan por el origen, tenemos que y es igual a por x a la 2. Trataremos de encontrar una ecuación diferencial cuyas soluciones sean de la forma anterior. Para eso derivamos, llegando a que y' es igual a 2 por a por x. Y' dividido y es igual a 2 por a por x dividido a por x a la 2. Entonces, y' dividido y es igual a 2 dividido x. Entonces, y' es igual a 2 por y dividido x. Tomamos ahora una nueva ecuación diferencial cuyas curvas soluciones queremos que sean ortogonales a la de la familia dada. Y' igual menos x dividido 2 por y. ¿Dónde nos queda? Y' es igual menos x dividido 2 por y. Y' la podemos escribir como menos x, una función de variable x, por 1 sobre 2 por y, una función también de variable x. Podemos resolverlo utilizando variables separables y nos queda y por y' es igual a menos x dividido 2. La integral de y diferencial y es igual a menos x dividido 2 diferencial x. 4 por y a la 2 es igual menos x a la 2 más c. 4 y a la 2 más x a la 2 igual c es la ecuación de una elipse. Si c es positivo y si c vale 0, es un punto. Veremos en GeoGebra cómo quedarían representadas las familias de curvas soluciones. En este caso, primero representamos la parábola de concavidad positiva y negativa, y luego las curvas que son soluciones, que son las elipses. Realizado y editado por Aldo Borba, Ana Laura Briano, Laisa Cruz, República Oriental del Uruguay. La bibliografía utilizada, Brisset, Notas del curso Análisis 2, 2020, Apóstol, Cálculo 1, España, Reserté, Frank y Mendelssohn, Cálculo, Colombia, McGraw-Hill.